Hola, muy buena tarde. Tengan todas y todos. Eh, Vamos el día de hoy a trabajar en la segunda sesión de esta clase de su doctorado. Bienvenidas, muchas gracias por ser puntuales. Comenzamos por respeto también al tiempo de ustedes. Antes que nada agradezco la oportunidad del cambio de la sesión para el día de hoy. Y pues bueno. eh, Comenzamos a trabajar el día de hoy. Creo que lo que vimos la semana pasada nos empieza a abrir un poco el panorama sobre la gran importancia que nosotros debemos dar a la información que se genera dentro de las organizaciones. Y pues bueno, el día de hoy con los temas que vamos a trabajar, vamos a ir complementando toda esa parte de herramientas que nosotros debemos saber utilizar y que nos va a permitir, como se los decía, la toma de decisiones dentro de las organizaciones. El día de hoy vamos a tener la sesión número 2 y en esta sesión número 2, como lo habíamos comentado en la sesión anterior, vamos a trabajar sobre la unidad número 2, que es las finanzas del activo no circulante. Y bien, sobre esta unidad 2 vamos a tener 6 subtemas que muchos, no muchos, todos estos van de la mano, uno con otro, y que a manera de resumen es la parte medular de lo que yo les comentaba la sesión anterior, de poder analizar lo que está pasando dentro de las organizaciones. Y bueno, pues las finanzas del activo no circulante. Pues primero tenemos que recordar qué es el activo no circulante. Para quienes son contadores, bueno, tenemos el dato bien, muy bien fresco, y para quienes no son contadoras o son contadores, pues el activo circulante es una parte de lo que nos maneja en nuestra empresa, en nuestro balance general, y es el activo fijo o activo no circulante. Así lo podemos conocer y representa precisamente los bienes y los derechos que una empresa tiene con una permanencia mayor a un año. Son todos aquellos bienes que no están destinados para vender de manera inmediata y que en esta no inmediatez me tienen que apoyar para poder eh, tener una operación continua de mi organización, pero sobre todo para generar ingresos, ¿ok? En- Dentro de todo esto que nosotros tenemos dentro del activo no circulante, nosotros debemos entender precisamente entonces para qué son estas finanzas del activo no circulante. Pues no es otra cosa más que nosotros podamos gestionar, financiar y evaluar estos recursos que tenemos precisamente en esta parte de nuestro balance general o nuestro estado de situación financiera. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque podemos gestionar, podemos buscar financiamiento, podemos evaluar. Lo que nos debe permitir el conocer esta parte es que nosotros podamos maximizar la rentabilidad de lo que nosotros tenemos de inversiones de capital y de que estos activos puedan generar lo que yo les decía en la clase pasada, un flujo de efectivo constante durante la vida útil que tengamos. En pocas palabras, lo que nosotros tenemos como ese activo que realmente me esté generando un valor, que no lo tenga yo ahí guardado, que no tenga yo ahí parado, que si tengo una maquinaria, que si tengo inventarios, que realmente me sirvan para poder generar riqueza y que no nada más los tenga yo ahí guardados dentro de nuestros almacenes. Y pues bueno, ¿qué nos decía lo anterior? Gestión, financiamiento y evaluación. Pues nos dice que precisamente debemos de decidir si algo vale la pena comprar. ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprarlo? Y si no tenemos dinero, con un préstamo o con ahorros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros en la organización? Como se los decía, nos debe permitir maximizar la rentabilidad. Si lo que compro me va a permitir generar más riqueza o realmente lo voy a comprar por comprar, ¿sí? Y que esta riqueza realmente nos esté dando dinero libre, ¿ok? Se los decía yo, no es lo mismo tener muchas ventas, tener mucha, reportes de que estamos vendiendo mucho, pero pues realmente si no lo podemos nosotros traducir en una ganancia, pues entonces no es algo útil para nosotros.
Dentro de este tema de los financiamientos, de la parte del activo no circulante, todos hemos escuchado la palabra o todos hemos entrado en la parte de las fuentes de financiamiento. Lo pongo en un ejemplo muy fácil. Dentro de las organizaciones y dentro de nuestra vida solamente hay dos tipos de financiamiento. Uno que le podemos llamar deuda y a otro que le podemos llamar capital, ¿ok? Deuda, en un ejemplo muy claro, son las tarjetas de crédito, ¿ok? Y en lo que nosotros podemos llamar capital, pues lo pongo con un ejemplo como es el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos juntando lo de dos personas para hacer un solo monto de lo que nosotros vamos a tener. Entonces, dentro de la estructura del financiamiento, solamente tenemos dos figuras, la deuda y el capital. ¿Y cómo vamos a trabajar sobre estas dos figuras? Para conseguir dinero en una organización, solamente dos grandes caminos, el de la tarjeta de crédito y el del matrimonio. Pero cuando nosotros hablamos de financiamiento mediante la deuda, hablamos del pasivo no circulante, ¿ok? Otra parte de nuestra información financiera. ¿Pero qué es? En términos para entenderlo, es dinero que nos van a prestar las instituciones financieras, llámense bancos, o inversionistas a través de bonos, con la condición de que nosotros lo regresemos. ¿Sale? A mí me van a prestar un dinero y la condición es que yo les voy a regresar ese dinero que me prestaron más un dinero extra al que nosotros le vamos a llamar interés. Eso es la deuda, ¿ok? El ejemplo que yo les pongo en la lámina, todos hemos escuchado o hemos tenido o hemos visto un crédito automotriz a 5 años, ¿ok? El coche es nuestro, pero si dejamos de pagar, nos los quitan, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente el dueño, pues es la otra persona hasta que nosotros terminamos de pagarle, ¿va? Entonces, a esto nosotros le podemos llamar la deuda. Pero, ¿cuáles son las ventajas? Cuando nosotros trabajamos en una deuda, el banco o estas personas a quien nos prestan no se van a meter en absolutamente ninguna decisión de cómo vamos a manejar nuestra organización. Ellos no van a decirnos en qué gastarnos el dinero, ni van a decirnos cómo vamos a gastarnos el dinero que nos prestaron. Simple y sencillamente con que a ellos les estemos pagando su capital y sus intereses, no van a estar metidos en nuestra organización. Una vez que nosotros les paguemos, nos olvidamos de ellos. Yo ya les pagué, ya no tengo mayor comunicación ni nada que trabajar con estas personas, ¿sale? Sin embargo, la desventaja que nosotros tenemos al trabajar con la deuda es que no importa si la organización tuvo pérdidas, no importa si la organización no ganó un peso en ese mes que nosotros tenemos que pagar la letra. Para el banco o para quien está dando este financiamiento, a ellos no les importa y nosotros tenemos que pagar de manera forzosa. Si no lo pagamos, como los dije en el ejercicio, en el ejemplo, perdón, pues simple y sencillamente nos quitan el bien, ¿ok? Para el que nosotros pedimos el financiamiento. Entonces, esa desventaja es, así nos vaya mal, nosotros tenemos que pagar. Cuando nosotros hablamos del financiamiento a través del capital o de acciones, es buscar la figura de invitar a nuevos socios a la empresa. Ellos nos van a dar una lana, nos van a dar un dinero a través de un pedacito de la organización. El ejemplo, ustedes lo han visto, el famoso Shark Tank, a donde el tiburón, uno llega, hace una propuesta y el tiburón dice, me gusta, yo te voy a dar el dinero que me pides, pero yo voy a ser dueño de X porcentaje de tu empresa. ¿Sale? Entonces, es ahí a donde esa parte de poder financiarnos, llega ese dinero, pero estamos teniendo a un socio más dentro de la organización y que tiene la participación de cierto porcentaje en nuestra organización. ¿Qué ventajas tenemos nosotros para poder trabajar mediante la figura del capital o de acciones?
que si la empresa le fue mal y no hay ganancias, pues no estamos obligados a pagarles, a diferencia de la deuda con el banco. Entonces, aquí, aunque nos vaya mal, pues el riesgo se comparte. No estoy obligado a pagarle nada a mi socio. ¿Por qué? Porque él, al ser socio, está dentro de ese riesgo y al no ganar, pues él tampoco gana. ¿Ok? Sin embargo, una de las desventajas es que en caso contrario, que si yo tengo ganancias toda la vida, mi negocio se hace totalmente exitoso, pues ya no voy a tener las ganancias totales de esa empresa. Porque al cederle un porcentaje de nuestra empresa, pues también le tengo que ceder el porcentaje de las ganancias que le corresponden a esta persona como socio, como accionista. Y entonces le tengo que dar parte de esas ganancias y además de eso, también tengo que pedir permiso y rendirle cuentas para poder tomar decisiones. Entonces, dentro de un financiamiento u otro, tenemos ventajas y desventajas. La toma de decisiones de qué nos conviene es un análisis que nosotros tenemos que hacer en la organización para saber qué me conviene en realidad. Abro a mi organización para nuevos socios, nuevos accionistas, sabiendo que podrán tener cierto porcentaje de mi organización, sabiendo que tengo que también pedirles opinión y que voy a compartir las ganancias, ¿sale? O me financio por parte externa, que es un banco, ¿sí? O una institución financiera, me presta el dinero, yo le estoy pagando mes con mes sobre el tiempo que quedemos estipulado en nuestro contrato, pero si me va mal, yo debo de ver cómo le hago, pero le voy a estar pagando, ¿ok? Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de las fuentes de financiamiento. Y esto nos va a permitir elegir el dinero más barato. ¿A qué llamo con el dinero más barato? Pues comparar estas dos opciones, ¿ok? Puedo saber si un banco me puede dar intereses mensuales del 10%, del 15%, del 20%. Muchos de ustedes han estado escuchando también en noticias o les han ofrecido. Bancos establecidos actualmente en nuestro país te ofrecen por préstamo a lo mejor una tasa de interés o un costo anual total del 50%, ¿no? Pero cuando pedimos un préstamo con estos nuevos bancos electrónicos, no sé si han leído que algunos de ellos cobran hasta el 99% de intereses de lo que te están prestando. Entonces necesitamos saber qué me conviene para poder pedir un préstamo. Una vez que yo sé elegir el dinero más barato en cuestiones de intereses, ¿sí? Debo de, también esto me sirve para poder mantener el control de mi negocio. Lo que yo les decía, ¿quiero seguir siendo el único dueño o ya voy a compartir mi organización con alguien más o con varias personas más? Y sobre todo, el tercer punto es para evitar la quiebra por la falta de liquidez. Cuando yo puedo combinar esta parte de financiarme a corto plazo para tener lo que hablábamos la sesión pasada, tener la capacidad de pagar mis deudas del diario con mis ingresos del diario, eso es liquidez, ¿sale? Pero tengo que buscar a largo plazo, que es la solvencia. ¿Para qué? Para que pueda yo invertir en activos que me puedan generar riquezas para que no nada más esté yo con, perdón de la expresión, pero vivir al día, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que buscar en las organizaciones, evitar la quiebra por la falta de liquidez. Una vez que nosotros hablamos del financiamiento o tenemos conocimiento de lo que es este financiamiento, tenemos que aprender a trabajar sobre qué es la evaluación financiera. Es muy fácil decir, perfecto, yo voy a tomar decisiones, voy a tomar un préstamo, voy a tomar nuevos accionistas, el dinero lo vamos a invertir para poder pagar nuestras deudas o nuestros pasivos a corto plazo, vamos a dejar otro dinero para que paguemos a largo plazo, vamos a invertir en maquinaria porque vamos a agrandar nuestra organización, vamos a producir más, vamos a vender más. Ok,
Está bien que nosotros pensemos así, pero para poder nosotros lograr la realidad de lo que queremos en nuestra organización, debemos saber hacer una evaluación financiera de la organización. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Debemos ir conociendo al menos las cuestiones básicas de cómo evaluar financieramente nuestra organización. Y para poder hacer esto, necesitamos saber leer los estados financieros. No es necesario que seamos contadores para poder leer los estados financieros. Los estados financieros han cambiado a lo largo del tiempo y esos cambios que se han permitido a lo largo del tiempo deben permitir que la información que se muestra en los estados financieros sea clara y de fácil acceso para personas que aunque no tengan la línea profesional en la elaboración, análisis e interpretación de información financiera, como en este caso los contadores, puedan realmente saber qué es lo que está pasando. Nosotros debemos saber en esta evaluación financiera que estos estados financieros son objeto de poder medir diferentes indicadores que se van a presentar en la organización. Yo he sido muy constante en decirles en el análisis y la interpretación de la información financiera y les he estado repitiendo la palabra razones financieras desde la sesión pasada. Pues precisamente esas partes de poder saber analizar la información es saber aplicar razones financieras en la organización, porque de esta manera me va a permitir diagnosticar mi organización. Las razones financieras son como los estudios laboratoriales de mi organización. Ahí me va a aparecer y voy a poder decir qué es lo que me está pasando en mi organización actualmente y poder predecir algunas cosas a futuro. ¿Sale? ¿Y cómo voy a lograr esto? Pues se basa en tres metodologías muy importantes. La primera de ellas es las razones financieras. Son indicadores matemáticos que van utilizando distintas cuentas del balance general y del estado de resultados para poder medir lo que está en la organización. ¿Ok? A consideración de un servidor, es el más importante que nosotros debemos aprender y aplicar dentro de la organización, las razones financieras. Tenemos otra metodología que es el análisis horizontal y vertical, ¿ok? Este representa una comparación de cambios a través del tiempo y de porcentajes que va pasando en cada cuenta, ¿ok? Un ejemplo claro, porque estos no los vamos a ver a fondo en esta sesión, ¿sí? En el análisis horizontal y vertical es, comparo un estado financiero, estado de resultados, por ejemplo, del año 2024 con el del 2025. Los tengo físicamente. Yo quiero ver la cuenta de las ventas y me doy cuenta que en el año 2024 mi total de ventas fue de 10 millones de pesos al año. Y en el 2025 me doy cuenta que mis ventas fueron de 8 millones de pesos. Si yo hago un análisis únicamente horizontal, mi decisión ¿cuál va a ser? Oye, bajamos nuestras ventas en 2 millones de pesos en un año. Esto está pues muy canijo. ¿Cómo podemos dejar de vender 2 millones de pesos al año? Pero cuando hago mi análisis vertical, me puedo dar cuenta de un costo de ventas, de gastos de administración, de gastos de venta, de costos, etcétera, etcétera, y puedo llegar a las ventas netas. ¿Sale? Cuando yo llego a mis ventas netas, me doy cuenta que en el año 2024 tuve una ganancia de 3 millones de pesos y en el 2025 tuve una ganancia de 4.5 millones de pesos. A ver, al inicio yo decía que cómo puede ser posible que venda menos.
y eso interpretaba que podía tener una ganancia menor, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos verticalmente todas las demás cuentas y comparando estos cambios a través del tiempo y en los porcentajes, me doy cuenta que a pesar de haber vendido menos, tuve una mayor ganancia. Y regresamos a lo mismo que les comentaba en la sesión anterior. Vendí menos, pero vendí mucho más al contado, ¿ok? Y entonces ya no estoy vendiendo tanto a crédito. Mi toma de decisiones de vender menos a crédito me sirvió porque quizá mis clientes dicen, "Ah, ok, ya no te voy a comprar, ¿sí? Pero a lo mejor eran los clientes que siempre me quedaban a deber. Y entonces empiezo a verificar qué es lo que está pasando, ¿ok? Y el tercer método, que es la evaluación de proyectos, es lo que hablábamos también en la sesión pasada, mis flujos de caja. ¿Qué es lo que me está permitiendo recircular y tener un mayor flujo de efectivo en mi organización? Vendo más, cobro más, gano más. Vendo más, cobro menos, pero pues no tengo tanta capacidad para pagar. Y entonces en esa metodología puedo ir viendo qué es lo que a mí me está pasando dentro de cada una de las cuentas de mis estados financieros, balance general y estado de resultados, ¿ok? Cuando hablo precisamente de las razones financieras, entrando de lleno a este método que para un servidor les digo que es uno de los más importantes, vamos a poder darnos cuenta de algunos métodos como el que está en pantalla, la liquidez. Se los decía en la sesión pasada, tenemos a lo mejor la palabra muy dentro de nuestro vocabulario. Ah, pues tengo liquidez ahorita. Y cuando nosotros hablamos, tengo liquidez ahorita es porque tenemos dinero en la cartera, tenemos dinero en la bolsa y podemos pagar, ¿no? Ahora sí, pídanme lo que quieran porque ando con dinero, ¿no? En realidad, la liquidez me va a permitir mm, decir que si mi empresa tiene suficiente efectivo, ojo, efectivo, o activos de rápido vencimiento, la caja, ¿sí? En este caso, para cubrir mis deudas inmediatas. A eso llamamos liquidez. ¿Cuánto dinero en este momento tengo disponible de ya para pagar lo que es más importante pagar ahorita? ¿Ok? ¿Y cómo tengo que sacar esta parte de la liquidez? La razón de circulante, razones financieras, lo que les decía. Tengo que dividir mi activo circulante entre mi pasivo circulante, ¿sale? Ustedes van a tener aquí los estados financieros, lo que les decía, y al conocer las razones financieras, lo único que van a hacer es activo circulante, ven el total, ah, perfecto. Activo circulante, 10 pesos. Ah, pasivo circulante, ah, ok, 2 pesos, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a utilizar nada más los saldos y van a hacer cuentas. Razón circulante es dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. Si su resultado es 1.5, ¿sí? Significa que la empresa tiene 1 peso con 50 centavos para pagar 1 peso de cada deuda inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo tenga deuda, tengo la capacidad de pagar mi deuda y me sobra. ¿Sale? Eso quiere decir que tengo liquidez. Bien, es la más básica de las razones financieras, pero es una de las más importantes. Y lo pueden aplicar en casa, ¿eh? Lo pueden aplicar en el gasto, lo pueden aplicar en la quincena, lo pueden aplicar en cualquier cosa. Las razones financieras no es solamente para evaluar cómo está una empresa, una mega empresa, no. De hecho, por eso les digo que es la importancia de conocer las razones financieras porque las podemos aplicar en la vida personal y eso nos va a permitir saber también cómo estamos nosotros en nuestras finanzas propias. ¿Sale? ¿Qué otra razón de financiera que me pueden evaluar la liquidez puedo utilizar? La famosa prueba del ácido. La prueba del ácido es los inventarios que yo tengo de mi activo circulante, ¿sí? Se los tengo que restar mis inventarios al activo circulante
y después lo tengo que dividir entre el pasivo circulante, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que voy a poder medir la capacidad que tiene la organización de pagar algo sin depender de las ventas de mercancía, ¿sale? Activo circulante. Por lo regular, como nos los enseñan a los contadores, es caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar. Caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar. Mercancía, bueno, es igual a inventarios. Si yo le quito los inventarios, voy a tener caja, bancos, clientes y documentos por cobrar. Estos cuatro rubros que yo voy a poder ver el saldo en mi estado de situación financiera, ¿sí? Lo voy a dividir entre mi pasivo circulante. Y con eso yo me puedo dar cuenta de la capacidad que tengo de pagar lo que debo sin recurrir a lo que tengo para vender, ¿sale? Porque puedo tener ahí un montón de cosas en el almacén. Y ese es uno de los grandes errores que tienen las organizaciones, a donde dicen, oh, no, no hay problema, ahí en el almacén tenemos muchísimo para vender y con eso vamos a pagar lo que debemos. Error, porque a veces no podemos vender lo que tenemos en el almacén. Debemos tener una opción B o plan B para poder pagar lo que debemos. Y ese plan B, pues es precisamente el saber qué otros rubros tenemos para poder pagar lo que debemos sin recurrir a lo que debemos vender. ¿Sale? Y eso es la prueba de ácido. ¿Qué más podemos nosotros medir con nuestras razones financieras? El margen de las ganancias, la evaluación de la rentabilidad. ¿Yo cómo sé si mi negocio es rentable? Pues porque tengo dinero, porque realmente pues, me está dando una ganancia. No necesariamente es esa situación. Lo que no me mide el margen de ganancia es la capacidad y la eficiencia que tiene esta organización para convertir las ventas y la inversión en realmente utilidades netas. Estoy siendo muy redundante en decir vender mucho y ganar mucho o ganar poco, pero ese es el grave error de todos. Pensar que vender mucho es tener mucho dinero. Y con esta parte de esta razón financiera, puedo decir si soy rentable o no soy rentable. El primero de ellos es mi margen de utilidad neta. ¿Qué porcentaje de mis ventas se queda como ganancia real después de que pague todo? ¿Sale? Eso es mi margen de utilidad. Vendí tanto y empiezo a pagar, a pagar, a pagar impuestos, empiezo a pagar los gastos, empiezo a pagar la luz, empiezo a pagar la renta, empiezo a pagar maquinaria, empiezo a pagar muchas cosas y después de que pagué, ¿cuánto me quedo? Ah, ok, esa es mi margen de utilidad. Otra es el retorno sobre mis activos, el ROA. Esto me va a permitir saber cuánta ganancia genera cada peso que yo tengo invertido en los activos del negocio. ¿Sale? Todo lo que tengo yo en mis activos, ¿cuánto me está generando de ganancia? En realidad, mis activos sí me están sirviendo para lo que deberían ser. Necesito hacer ese análisis. Y la otra, otra evaluación de rentabilidad es el retorno sobre el capital. ¿Cuánto de rendimiento están recibiendo los socios por el dinero que aportaron? Porque acuérdense que en las organizaciones la base fundamental de una empresa es tener ganancias, ¿ok? Entonces, si los socios invierten en una empresa, pues es porque quieren tener ganancias. Y entonces necesitamos saber ese retorno sobre el capital. Vuelvo al Shark Tank, ¿no? ¿Cuál es lo que empiezan ellos ahí con su libretita y todo acá, ¿no? Les piden información y dicen, híjole, no, no, no le entro. ¿Por qué? Pues porque para que yo pueda recuperar mi inversión tienen que pasar 10 años. Ah, tienen que pasar 5 años. No, hombre, pues tienen que pasar 100 años. Se oye muy padre, pero no, no, no me da para... Ese es el retorno sobre el capital. ¿En qué tiempo quienes van a invertir van a recuperar su inversión? Y es un rollo, queridos alumnos, porque en esta parte de la utilidad neta es a donde vienen muchas formulitas, ¿ok?
Ejemplo del de margen de utilidad neta. Me va a permitir medir sobre el porcentaje de cada peso vendido que se convierte en ganancia de lo que yo les decía. Entonces, en la pantalla ustedes pueden ver la fórmula y un pequeño ejemplo. Mi margen neto va a ser mis utilidades netas entre las ventas totales por 100. Si yo tuve una utilidad de 120,000 pesos de unas ventas de 1 millón de pesos, mi resultado es el 12%. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa retiene 12 centavos de ganancia por cada peso que vende. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que de esos 12 centavos es la ganancia real. Los otros 88 centavos de cada peso vendido se va a sueldo, se va al marketing, se va a intereses, se va a la deuda, se va a los impuestos, se va al costo de producción, se va en gastos de administración, en gastos de operación, mantenimiento, etcétera, 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 etcétera. Quiere decir que por cada peso que yo estoy vendiendo solamente gano 12 centavos. Entonces, toma de decisiones. ¿Qué hago? ¿Cambio el precio de venta de mi artículo, de mi bien? Y puedo estar dentro de los márgenes de mis competencias para que pueda subir ese 12% a lo mejor a un 20% y en lugar de ganar 12 centavos pueda yo ganar 20 centavos. Empiezo a tomar decisiones. Necesito aumentar mi utilidad neta. Estoy ganando muy poquito en realidad. Si se dan cuenta, ¿cuánto vendió? 1 millón de pesos. ¿Y cuánto ganó? 120,000. Dices, ¿cómo puede ser posible que de 1 millón de pesos solamente gane 120,000? Solamente estoy ganando el 12%. Entonces, me permite tomar decisiones. Retorno sobre los activos. El ROA es la capacidad que se tiene para generar utilidades utilizando todos los recursos. Mis activos, mi caja, mis bancos, mis mercancías, mis clientes, mis documentos por cobrar, mi mobiliario, mi equipo de transporte, mi maquinaria, los terrenos que tengo, todo lo que yo tengo dentro de mis activos circulantes y no circulantes, eso es lo que me va a permitir generar ganancia. Entonces el ROA es mi utilidad neta entre mis activos totales. Utilizamos la misma utilidad del ejercicio anterior, 120,000 pesos, y yo en mi papel tengo 800,000 pesos de activos totales. Esto quiere decir el 15%, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me demuestra? Que por cada peso que yo tengo invertido en mis activos, cada peso de esos 800,000 pesos a mí me da la capacidad de generar 15 centavos de ganancia. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que yo estoy invirtiendo en mis activos, realmente sí me está dando la capacidad de generar riqueza. Yo puedo decir en este caso que tienen en la pizarra que sí, sí me están generando una ganancia, porque me generan 15 centavos de ganancia por cada peso que tengo invertido en mis activos. Ah, bueno, mis activos me sirven, me funcionan, pero ¿qué puedo cambiar de ellos? ¿Sale? ¿Son activos que se deprecian muy rápido? ¿Son activos que realmente no están, me están saliendo muy caros en ese mantenimiento y en esa depreciación? ¿Qué puedo tomar de decisiones? Puedo invertir en activos que sean mucho menos costosos en sus reparaciones, etcétera, etcétera, que me puedan generar más línea de producción y que tengan mucho más vida útil. Entonces aquí empiezo también a tomar decisiones sobre qué voy a hacer con mis activos. Cuando hablo del retorno de capital, lo importante para los socios, yo quiero darle a entender eh, la rentabilidad del dinero que ellos invirtieron y que arriesgaron en el negocio. Suponemos que los inversionistas pusieron 500,000 pesos, ¿sale?
y tuvimos 120,000 pesos de ganancia. Mi fórmula dice que es mi utilidad neta entre mi capital contable. Son los 120,000 entre los 500,000 que ellos aportaron. Solamente tengo un 24%. Aquí es a donde nosotros tenemos que empezar a venderles la carta a los accionistas. Y perdón de la expresión, pero imagínense que un accionista dice, híjole, yo soy el accionista y yo puse 250,000 pesos. Y el accionista B pone los otros 250,000 pesos. En la empresa solamente están teniendo un rendimiento del 24%, ¿sale? Pero imagínense que ellos hubieran invertido esos 250,000 pesos a un año en un banco y que el banco les dio el 30% de ganancia sobre esos 250,000 pesos. ¿Qué decidirían nuestros accionistas? Pues no invertir en nuestro negocio. Prefieren mejor invertir en el banco, porque se dan cuenta que lo que va a tener de utilidad mi empresa solamente va a dar un 24% y si lo meten al banco les va a dar 30%. ¿A dónde van a decidir meterlo? Pues al banco, a donde les da mucho mayor rendimiento. ¿Ok? Entonces es en donde nosotros tenemos que visualizar también si nosotros como accionistas nos conviene en dónde estamos invirtiendo o nosotros como empresa, aguas, porque ahí empieza a tocar un foco rojo de decir, nuestros accionistas pueden retirar su inversión porque no están teniendo un rendimiento adecuado, ¿sí? De lo que en otros lugares podrían tener. Bien, ok. Estas razones financieras son básicas, pero también necesitamos saber razones financieras de solvencia y de endeudamiento. Lo que acabamos de ver anteriormente es a corto plazo, pero yo se los decía, las razones financieras me permiten analizar a largo plazo. Y parte de ese análisis a largo plazo es saber si tengo capacidad de endeudarme. Precisamente esta unidad que estamos viendo el día de hoy habla del financiamiento. Pero ¿cómo me voy a financiar si no sé si tengo la capacidad de poder endeudarme? ¿Ok? Entonces, una de las razones financieras es la razón de endeudamiento, que es dividir mi pasivo total, y recordemos que mi pasivo es todas mis deudas y obligaciones que tengo entre mi activo total, que es mis derechos que tengo en la organización. Si yo logro tener al menos un 60%, indica que el 60% de mis bienes que tengo los tengo con endeudamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tengo para generar riqueza, lo tengo, pero lo debo. ¿Ok? Aunque pueda parecer malo, aquí es a donde empezamos a conjuntar las razones financieras. Oye, mira, fíjate, gerente general, que mi razón de endeudamiento dice que lo que yo tengo de activo, el 60% lo tengo mediante endeudamiento. O sea, lo debo. ¿Pero cómo? O sea, ¿debemos tanto? Sí, sí, nos endeudamos. Lo que yo tengo, lo tengo a base de préstamos. O sea, pedí un préstamo para poder comprar activos. Pero fíjate que mis activos, utilizando razones financieras de generación de liquidez, me están permitiendo un 20%, ¿sí? De liquidez en mi organización. Esto quiere decir que por cada peso que debo, tengo dos. Ah, perfecto. Entonces, aquí lo malo se contrarresta con lo bueno. ¿Me entienden? Sí pedí prestado y sí lo debo, sí, pero lo que debo me está generando una riqueza. Y entonces empezamos a contrarrestar las cuestiones que puedan decir, sí, se endeuda, tiene la capacidad de endeudarse, está endeudado, pero tiene la capacidad de generar riqueza con lo que te endeudaste. ¿Sale? Y lo mismo pasa en la cobertura de los intereses. ¿Cuántas veces la utilidad que tengo me puede permitir cubrir los pagos de los intereses de los créditos? Acuérdense lo que les dije hace rato.
Pues qué tal que no podemos, no tenemos ganancias y le pedimos al banco. El banco no nos va a decir, no, pues no ganaste, no me pagues. No, tengo que pagarle. Entonces, primero, antes de hacer un endeudamiento con un banco, con una institución a la que le tengo que pagar sí o sí, pues entonces aplico mi razón financiera de razón de endeudamiento y de cobertura de intereses. ¿Ok? ¿Qué otro razón financiera debemos conocer como básicas dentro de las organizaciones? Aquellos que me permitan saber si puedo decidir en la compra de nueva maquinaria, o si puedo abrir una sucursal nueva, o si quiero comprar otra empresa. A veces nos aventamos en decir, voy a comprar una maquinaria nueva. ¿Por qué? Porque la actual solamente hago 10 bolsitas de palomitas y ahora voy a tener la capacidad de hacer 100 bolsas. Ah, me parece perfecto, ¿sí? Pero en realidad, ese proyecto de esa inversión te va a servir. ¿Cuándo vas a recuperar ese dinero? Lo que yo les decía. Entonces, dentro de esos criterios tenemos el valor presente neto, es simple y sencillamente traer el valor del dinero actual, restando una inversión inicial. Si mi resultado en valor presente neto es positivo, el proyecto que yo quiero le va a añadir valor. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo compro la maquinaria, ¿sí? Y puedo producir más y eso me está generando un resultado positivo en ese valor presente neto, pues eso quiere decir que realmente sí me va a permitir tener solvencia y liquidez, ¿va? Si yo hablo en una tasa interna de retorno, esta me va a permitir, si el dinero que yo estoy gastando a través del tiempo en realidad me va a convenir y no estoy pagando más intereses que lo que quería yo invertir. Por ahí han escuchado eso de lo que pasó en las cuentas del Infonavit, de quienes solicitaron un crédito por ahí de los años 90 y todo eso, y que terminaron pagando más intereses que de lo de capital. Bueno, pues en realidad, si ocupamos esta razón financiera de una tasa interna de retorno, nos hubiéramos dado cuenta que íbamos a pagar más intereses que del capital, por lo que venía la forma en que estaba financiado ese recurso. Y otra de de estas partes de los proyectos de inversión es el periodo de recuperación. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Cuánto me voy a tardar en recuperar el dinero que yo estoy invirtiendo? Para ejemplificar esta parte, eh, por ahí en la pantalla ustedes tienen un ejemplo. La empresa Tecnología Industrial evalúa comprar una nueva línea de maquinaria, eh, debe determinar si es viable esta compra con un costo, una tasa de descuento del 10% anual para un periodo de 3 años. ¿Ok? Datos muy generales. Y nosotros tenemos que hacer, no me voy a detener tanto en el análisis, van a tener ustedes las diapositivas, ahí viene el análisis completo, pero cuando yo hablo, por ejemplo, de estos datos, debo de tener primero inversión inicial. ¿Cuánto estoy pagando en el año cero para poder comprar esa maquinaria? Yo desembolsé 500,000 pesos. Por eso es que nosotros lo vamos a representar con un número negativo. Pero fíjate que después de hacer todas mis razones financieras y de este análisis, me doy cuenta que al año uno yo ya recuperé 200,000. Mi flujo de efectivo me permitió ver que en el año 2 estoy recuperando 250,000 y en el año 3 yo tengo 250,000. ¿Sale? Ahí tenemos un 10% anual. Cuando yo empiezo a hacer mis proyecciones del valor presente neto, empezamos a hacer todas estas ecuaciones en el que mi inversión inicial más mi flujo del año uno más el del año 2 y empiezo a hacer todos estos cálculos, ¿ok? Cálculo que tengo que hacer año con año y que después tengo que sumar todos estos flujos de efectivo en el presente. Si ustedes se dan cuenta, en el año uno decía, bueno,
eran 250,000 y en el año 3 250,000. Si yo ocupo en realidad mi lógica de decir, no, pues 200 más 250 más 250, no, pues ya tengo 700,000 pesos, le invertí 500, no, pues ya son 200. No, porque tengo que considerar esas tasas de intereses. Y entonces, haciendo todos esos cálculos, como está en la pantalla, me doy cuenta que en el flujo de efectivo traído al presente, el primer año fueron 181,000. En el año 2 fueron 206,000. En el año 3 187,000. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad mi valor presente neto de ese proyecto que yo estoy viendo solamente me está dando 76,259. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que al tener 576,259, sí, invertí 500, perfecto. Y al tener 576, recuperé mi inversión y ya tuve una ganancia de 76,259, no de 200,000 pesos como yo pensaba. Aquí es a donde nosotros ya podemos identificar las verdaderas ganancias que a mí me permite al aplicar este tipo de razones financieras. Puede ser fácil decir, no, pues ya 200 más 250 más 250, pues ya ahí tenemos 700. No, hombre, me fue re bien. No, la realidad es que en el año 3 ¿recuperaste tu inversión? Sí, y tuviste una ganancia únicamente de 76,000 pesos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo demás lo cubriste con los intereses del dinero que te estaba generando ese préstamo que tú pediste. Cuando yo hablo de mi tasa de retorno, interna de retorno, la TIR, buscamos que esta tasa busque que mi valor presente neto sea cero, ¿ok? Entonces tenemos que buscar también tenemos que hacer una serie de ecuaciones. La fórmula principal está en la parte de abajo. Y después de esta, tenemos que, esta es la más tediosa y la más larga, ¿ok? Porque tenemos que plantear una ecuación del valor actual neto, después tenemos que hacer una primera estimación, prueba y error, como ahí lo dice. Si el resultado este, es positivo, después de hacer la primera sustitución en mi fórmula, si yo tengo mi primer resultado que es positivo, significa que mi tasa es menor a una tasa interna de rendimiento real. Entonces necesito subir la tasa. Si mi valor actual neto, después de aplicar esa tasa, es negativo, mi tasa es mayor a la real y necesito bajar la tasa. Entonces es empezar a jugar a ver a cómo le atino, ¿sí? Cuando lo empiezo a hacer de manera manual. En Excel actualmente, que es una herramienta básica, ya ahora solamente hay fórmulas, incluso ya la fórmula ahí se ponen los datos, le pone TIR y se sustituyen los datos y nos da la verdadera tasa que deberíamos tener para que nuestro resultado sea cero, que es lo que tenemos que buscar, ¿ok? Entonces, tenemos que buscar un valor actual neto de cero, ¿sale? ¿Para qué? Para que yo pueda decidir el valor exacto de una tasa interna de rendimiento buscando todo esto que está aquí en esta lámina de estimación sobre estimación sobre estimación para poder calcular esa tasa interna. ¿Sale? Y finalmente, cuando hablamos de un periodo de recuperación, es lo que hablaba yo de recuperar la inversión inicial. Volvemos al ejemplo anterior, ¿sale? A donde invertí 500,000 pesos, en el primer año recuperé 200, en el segundo año se recuperan 250, ¿ok? Y empezamos a hacer todas estas cálculos para poder saber en qué tiempo realmente puedo yo tener de vuelta mi dinero que invertí, ¿ok? Puedo hablar en el ejercicio que hablamos al principio, que en 3 años yo ya tenía recuperado mis 100%, mis 500,000 pesos, e incluso yo ya hablaba de una ganancia, ¿ok? Cuando yo hago, utilizando la fórmula,
no fueron los 3 años exactamente, sino un periodo de 2 años con 2 meses. 2 años, 2.4. Sale 2 años, 4 meses, como está aquí en la pantalla. Bien, ¿para qué me sirve utilizar la evaluación financiera? Todo el rollo que me acabo de aventar con ustedes, que puede ser tedioso, pero cuando entramos en realidad en la práctica de poder eh, analizarlos y de poder decir, hijos, no era tan sencillo como yo decía de si me está generando una ganancia y ya recuperé mi dinero, o efectivamente sí tengo tantas ventas, no, pues que sí tengo liquidez, sí me puedo endeudar, no, pues realmente no le va a convenir a mi socio porque no le voy a dar una buena ganancia, etcétera, etcétera. Eso le va a permitir estas evaluaciones financieras a mi organización para tres cosas muy importantes. La primera, medir la salud del negocio. Yo se los decía, ¿no? Es como que los análisis de nuestra organización, porque al final de cuentas, cuando nosotros hacemos este análisis de evaluación financiera, vamos a saber de forma exacta, con información y con datos reales, ¿sí? Si en verdad estamos ganando dinero, si de verdad tengo deudas que ponen en peligro la estabilidad económica de mi organización y sobre todo si realmente soy eficiente en la operación de mi organización. ¿Para qué otra cosa me va a servir tomar decisiones sin adivinar qué puede pasar? Yo se los decía, ustedes van a tener la obligación en una organización, ¿sí? De informar para que tomen decisiones o de que ustedes tomen decisiones. Van a tener las herramientas para que puedan aplicar información y tener datos fríos. Ustedes van a decidir si compran una maquinaria sabiendo en qué tiempo van a recuperar su inversión, si les va a generar ganancia, ¿sí? Van a contratar personal, ok, pero ese gasto me va a permitir tener un buen margen de utilidad o me va a bajar mi margen de utilidad. Puedo abrir una nueva sucursal, voy a tener la capacidad de producción y esa capacidad de producción me va a poder generar riqueza. Voy a poder abrir una nueva sucursal a través de financiamiento, tengo la capacidad de endeudarme y de pagar, o si definitivamente tengo que esperar a tomar ciertas decisiones. Y sobre todo, la evaluación financiera me va a permitir atraer dinero y socios. Vuelvo al ejercicio del Shark Tank. Hay personas que están esperando oportunidades de conocer negocios para poder invertir en ellos, porque saben a través de este análisis financiero, de esta evaluación financiera, saber todo esto que les dije, en qué tiempo van a recuperar su dinero, cuánto van a tener de ganancia, y entonces dicen, sí, le invierto. Y entonces ustedes van a decir, ok, ya no voy a tener yo toda la carga de mi organización, yo voy a poder tener la capacidad de tener nuevos accionistas o nuevos socios, les voy a dar un porcentaje de mi organización, pero entonces las ganancias, pero también los fracasos, nos vamos a repartir entre todos. Y podemos crecer, podemos volver a reinvertir nuestro dinero, que lo vamos a ver más adelante, y empezar a crecer nuestro negocio. ¿Ok? Para eso es muy importante que podamos conocer la evaluación financiera y saber la evaluación financiera de una organización. Hay otra cosa que debemos conocer también, que es el costo del capital, ¿ok? Es muy fácil que nosotros digamos, sí, vamos a tener socios, no vamos a tener socios, sí, pues le voy a invertir, hoy, ¿cuánto voy a ganar? Etcétera, etcétera. El costo de capital no es otra cosa más que el rendimiento mínimo que una empresa debe obtener sobre lo que están invirtiendo otras personas. ¿Ok? Lo que yo les decía hace un rato. Las personas que van a invertir en nuestra organización o nosotros mismos debemos saber que ese dinero que está invertido en mi organización me está dando mucho más ganancia, mucho más riqueza que mejor invertirla en otro lado sin que tenga yo tanto problema. Si tengo una empresa y la empresa me está dando de ganancias
por 500,000 pesos me está dando ganancias de 50,000 pesos anuales y yo mejor meto esos 500,000 pesos al banco y ahí que se estén, ¿sí? Y me va a dar 100,000 pesos anuales, pues mejor lo meto al banco, porque en el banco iba a estar el dinero y me va a generar mi riqueza al final del año y no tengo que lidiar con personal, no tengo que buscar estrategias de marketing, no me tengo que pelear con mis competencias, no tengo que buscar en dónde vender, no tengo que buscar mejores proveedores para que me den más barato. Pues mejor no me quiebro la cabeza y mejor lo invierto en un banco. Entonces, esta parte del costo de capital me tiene que permitir satisfacer las necesidades como inversionista o como accionista, ¿sí? Si ver si realmente me conviene. Y también el costo de oportunidad para lo que yo quiero operar posteriormente. ¿Qué quiere decir? Pues que no todo es ganancia. Tengo que ver a futuro. ¿Cuánto de lo que yo estoy ganando puedo reinvertirlo? ¿Ok? Y entonces en una empresa, solamente como se los decía, tenemos dos figuras. La deuda, ¿sí? A través del capital. El capital solamente tenemos dos. Por deuda, que son los préstamos, y por el capital propio. ¿Sale? Nosotros tenemos que buscar qué es lo que a mí me conviene, pero no solamente tengo que hacer el buscar el financiamiento para mi organización, tengo que aprender a analizar este costo de lo que yo tengo invertido en mi organización. Imagínense que tengo accionistas, pero que también tengo préstamos. Entonces, en el préstamo me cobra una tasa de interés del 10%. Esto quiere decir que mi costo de capital es del 10%. Pero también tengo accionistas y los accionistas me exigen rendimiento del 15%. Entonces mi costo de capital es del 15%. Entonces tengo dos diferentes costos de capital en mi organización, uno por deuda y otro por los accionistas. Entonces yo tengo que empezar a buscar de qué manera me está llevando a un costo estos dos tipos de inversiones. En la lámina hay un ejemplo. Sofía quiere abrir una pastelería, ¿no? Entonces Sofía dice que va a necesitar 10,000 pesos. Va a comprar unos hornos y va a comprar unas vitrinas. Como ella no tiene todo el dinero, solamente tiene la idea, y es una idea muy buena, está en un buen lugar, etcétera, etcétera, dice, no, pues el banco me va a prestar, pero el banco solamente le va a prestar 4,000. De los 10,000 que necesita, esos 4,000 representan el 40% del total de la deuda, ¿sale? Y le va a cobrar una tasa de interés del 10% anual. Un socio, un amigo de ella, le va a aportar los otros 6,000 pesos, pero dice, ¿sabes qué? Yo necesito una ganancia del 15% de lo que yo te estoy dando de esos 6,000 pesos, a mí me vas a dar una ganancia del 15%. Para saber cuánto es el costo promedio de ese dinero o el costo de capital, tendrá que calcular cuánto le va a pagar a cada uno según lo que aportaron, ¿sale? Primero vamos a calcular el costo de la deuda. La primera, el banco apostó el 40% del dinero, una tasa del 10%. Multiplicamos el 40% por el 10%, es igual al 4%, ¿sale? Calculamos el costo del socio que aportó el 60%, exigiendo un 15% de ganancia. Pues multiplicamos el 60 por el 15 y tenemos un 9%. Para saber mi costo de capital, lo que tengo que hacer es sumar el 4% de lo que yo tengo que ver del banco, más el 9% de mi socio, y entonces mi costo de capital es del 13%. ¿Ok? ¿Qué significa el tener ese 13%? Significa que para que pueda pagar el 10% de interés al banco y de darle el 15% de ganancias a su socio, Sofía debe de generar ganancias como mínimo un 13% de rendimiento
sobre estos 10,000 pesos. Es decir, que ella debe de tener a la de a fuerza una ganancia neta, utilidades netas después de todo lo que tenga que pagar, mínimo de 1,300 pesos para poder pagarle al banco y poder pagarle ganancias a su socio. Tablas, ¿eh? Punto de equilibrio, punto muerto. O sea, esto quiere decir que por lo que ella puso su negocio, tiene que trabajar en su negocio porque se financió, ella no está poniendo nada, se financió y tiene que ganar al menos de esos 10,000 pesos que pidió, debe tener una ganancia de 1,300 pesos para que pueda pagarle a los intereses del banco más la ganancia de su negocio. Si ella está ganando 1,800 pesos de ganancia neta, ¿qué quiere decir? Pues que paga lo que debe, le da los intereses al banco y le da la ganancia al socio y le están quedando todavía 500 pesos a ella. Esto quiere decir que su negocio está cubriendo el costo del capital y le sobra dinero. Pero si ella solamente está ganando 800 pesos de ganancia neta, entonces está perdiendo el valor de lo que es su organización. Y lo que ella buscó para financiarse de capital, tanto con el banco como con un inversionista, no le está alcanzando para tener ganancias ni para tener un punto medio. Y esto quiere decir que no podrá pagarle ni al banco ni darle sus ganancias al accionista. Entonces, nosotros debemos aprender a saber el costo del capital de nuestra organización. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, necesitamos saber si tenemos la capacidad de poder pagar lo que es obligatorio pagar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sé que es muy tedioso porque en realidad son cuentas y es teoría, pero el chiste es llevarlo a la práctica para que pueda ser mucho más fácil de digerir y sobre todo más divertido. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? No, doctor, todo bien, gracias. Ok, gracias, gracias. Bien, en resumen, ¿para qué necesitamos saber el costo de capital? Para saber si mi proyecto me va a convenir. Imagínense a Sofía, ¿le va a convenir abrir la pastelería si tiene un 8% de rendimiento? Pues no, pues va a decir, pues ¿para qué la abro, no? No me va a dar ni para pagarle al banco ni para darle a mi socio, ¿no? Entonces, lo primero de saber el costo del capital es saber si un proyecto me conviene o no me conviene. Si me va a generar un rendimiento mayor a lo que yo tengo que darle a las personas que me financiaron, pues está bien. Pero si no me está dando, entonces mejor no le entro, porque voy a tener pérdidas, ¿ok? ¿Para qué también me va a saber saber utilizar el costo de capital? Porque tengo que fijar precios y metas. Imagínense que Sofía, esos 10,000 pesos corresponde a 10 pasteles, ¿no? Cada pastel lo tiene que vender en 1,000 pesos. Si ella sabe que tiene la capacidad de poder vender, primero producir más de 10 pasteles, de vender más de esos 10 pasteles, pero también de poder venderlos en el precio que está fijando de 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, ella puede tomar la decisión de vender más pasteles a menor precio, vender cantidad a un menor precio para vender mucho y ganar más, ¿sí? O de subir los precios y vender menos, ¿ok? Y entonces esto la va a llevar a establecer metas reales que le permitan decidir cuánto quiero vender, en qué tiempo lo quiero vender, en cuánto lo quiero vender para saber mi costo si se está cubriendo o no. ¿Ok? Esto es para poder mantener ese punto de equilibrio de saber tanto debo, tanto tengo que entregar de ganancia y entonces lo puedo hacer.
¿Sale? Eh, Negociar. Esta es otra de las cosas que me va a permitir saber el costo del capital. Negociar mejor el dinero. Imagínense que el socio dice, no, pues yo quiero el 13%, pero tú ya hiciste tu costo de capital y dices, no, el 13% no. Fíjate que yo te puedo dar el 6%. No, pues no me conviene el 6%. ¿Cómo crees? No voy a tener mucha ganancia. Y empiezan, ¿no? Como todos los negociantes. No, pues yo quiero el 13, tú me das el 6. No, pues dame el 12, no, pues te doy el 8. No, pues ni tú ni yo, y ya vamos a quedar para poder invertir yo y que tú tengas la inversión, pues quedamos en 10, ¿no? Y entonces a ti te da ese margen de que puedas estar negociando el dinero para ver qué te conviene más. Si tú sabías que a través del 13%, con ciertos precios, con ciertas cantidades de ventas sobre ciertas metas, tenías que vender y todavía logras bajar ese dinero, ese porcentaje de tu accionista, ¿sí? O renegociar la tasa de interés que te están dando a una menor, pues sabes que todavía vas a tener mucho mayor margen de ganancia, ¿ok? ¿Para qué? Para que puedas tú saber cómo te vas a mover dentro de lo que tú estás buscando como parte de tu capital, ¿ok? Eso es la importancia de saber el costo de capital dentro de las organizaciones. ¿Qué otra cosa necesitamos saber en estos análisis financieros de las organizaciones? El famoso apalancamiento y estructura de capital, que bueno, pues no es otra cosa más que precisamente el saber el uso de los costos, ¿ok? ¿Cómo mi deuda me va a permitir una rentabilidad de mi empresa? ¿Sí? Eh, cuando yo hablo del apalancamiento y de la rentabilidad, ¿sí? No es otra cosa más que saber que lo que yo tengo en este capital contable, ¿sí? Y lo que tengo yo en mis deudas, eh, ¿cómo voy a componer ese dinero para poder usarlo y poder crecer? Yo me voy a financiar, pero ¿en qué lo voy a invertir? Yo me voy a financiar, pero ¿por cuánto tiempo voy a tener la deuda? Yo voy a pedir un financiamiento, sí, pero la tasa de interés me conviene. Yo voy a permitir que entren nuevos accionistas, pero lo que me están exigiendo en realidad es viable pagarles ese rendimiento. Entonces, el apalancamiento es utilizar toda esta información de estas deudas, ya sea por accionistas o por financiamiento, para que me permita aumentar la rentabilidad de la empresa. ¿Sale? Lo que vimos anteriormente en la parte de lo que es el costo del capital va de la mano con el apalancamiento y de la estructura del capital. ¿Cómo es que voy a permitir que este dinero que me están dando me genere riqueza dentro de la organización? ¿Va? El penúltimo tema de la sesión del día de hoy, tenemos que hablar de la política de dividendos. ¿Sale? La política de dividendos es uno de los temas que muchas organizaciones eh, no toma en consideración cuando abre su negocio. Es más, ni siquiera en algunas organizaciones eh, lo consideran en el primer año que tienen trabajando. Las organizaciones solamente dicen, abro mi negocio, vendo, cobro, gano dinero y hasta ahí me quedo. Si yo no tengo establecida una política de dividendos en la organización, no voy a saber qué voy a hacer con el dinero que estoy ganando. Cuando aplicamos una política de dividendos, quiere decir que yo tengo la capacidad como empresa para decidir cuánto y qué parte de las ganancias que tengo la voy a poder repartir a los accionistas, qué parte voy a poder reinvertir en el negocio. ¿Sale? Este, esta parte de la política de dividendos
me permite saber cómo voy a premiar a mis inversionistas, cuánto les voy a dar o si voy a guardar el dinero para poder invertirlo para crecer mañana en mi organización. ¿Sale? Bien. ¿Quién de ustedes eh, tiene un negocio o ha tenido un negocio? Sí, sí, o ha estado en un negocio en el que precisamente sepa esa organización en qué se va a ir su ganancia, que tenga una política de dividendos bien establecida. O sea, que hayan visto, híjole, sí, nosotros sabemos que la empresa tuvo una ganancia de 1,000 pesos, o que ustedes hayan tenido su negocio, o como emprendedores que hubieran tenido su negocio de 1,000 pesos, y que hubieran dicho, ah, pues estos 1,000 pesos los voy a utilizar para comprar más mercancía, esta parte la voy a dejar por si algo me sube de precio, o esta parte la voy a repartir o me la voy a gastar, o toda mi ganancia me la gano. ¿Ustedes han tenido una política de dividendos en su negocio, en su trabajo, o han visto alguno de manera externa? Que me puedan platicar, por favor. Hola, doctor, buenas tardes. Adelante, Yulisa. Ok, bueno, yo hace algunos años emprendí cuando en pandemia, básicamente, y empecé con un negocio de accesorios, de la elaboración de accesorios y playeras bordadas y así. Entonces, al principio como que no sabía muy bien por dónde, pero conforme fue pasando el tiempo, empecé como a administrar todos mis recursos. Me fijé un sueldo porque sentía yo que no me estaba dando. Entonces me tuve que fijar un sueldo y a partir, digamos que de lo demás era reinvertir, reinvertir y reinvertir, para pues poder hacer crecer lo que tenía. Después también me di cuenta que no todo era como reinvertir, sino también dentro de reinvertir había otros gastos adicionales que pues también eran parte de... Pues ahí sí me estaba fallando porque como todo lo reinvertía, ya empezaba yo a tener mermas, porque yo compraba y compraba. Entonces, como era ahí? Entonces, pero no me di cuenta, sí, hay otros gastos como el ir a entregar el producto, conlleva un traslado en taxi, en tal, y esos numeritos son los que andaban quedando por ahí, pues bailando. Entonces, sí, más o menos como que me iba administrando en mi experiencia. Gracias, Yulisa. Yulisa, aprendiste a costear, ¿ok? Una de las cosas que tenemos entre contadores es que siempre decimos, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, ¿no? Entonces, no sé si aquí en la sala hay contadores, pero siempre nos decían a los que estudiamos contaduría, yo después por eso también estudié administración, porque quería saber si me tenían engañado o no, pero la parte del costo y del gasto va precisamente eso. El costo lo vamos a recuperar. Es algo que nosotros tenemos que poner dentro de el valor de nuestro bien o de nuestro producto, nuestro servicio, que sé que cuando me lo van a pagar, lo voy a recuperar. El gasto es todo ese valor que se le da, aparte del cuánto me cuesta hacerlo, otras cositas extra como la parte que corresponde al traslado, a la secretaria, a la luz, etcétera, etcétera, que también le va a aumentar el valor a esto y obviamente su valor de ganancia, ¿ok? Entre el costo y el gasto. El gasto, el valor del gasto no lo recuperaría yo, pero el valor del costo sí lo tengo que recuperar. Entonces, precisamente, tú dijiste dos cosas muy importantes. Aprendiste a costear tu producto porque había cosas que no las estabas considerando y que se te estaban yendo, ¿no? Pero también aprendiste algo muy importante que lo vimos la semana pasada. El producir y el producir, o el reinvertir en reinvertir o reinvertir en comprar mercancía o materia prima,
pues lo único que puedes llegar a hacer es en sobre tener, en sobre inventariar tu organización, ¿sale? Entonces luego dices, ah, hijos, ya tengo un montón de esto, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y pues si ya no me están pidiendo de este modelo, ya no me están pidiendo de esto y ya compro un montón de materia prima que hago, pues ya me sobró, ¿me entiendes? Entonces, precisamente en la política de dividendos, nosotros debemos tener la capacidad de decidir qué parte de lo que yo estoy ganando lo voy a poner en efectivo para mí como una ganancia, de decir, ok, yo soy el dueño, yo soy accionista, yo voy a tener una lanita, mi retorno de lo que estoy invirtiendo, y qué otra parte la voy a reinvertir en el negocio, porque no nada más es ganancia y me lo quedo, ganancia y me lo quedo, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que no va a haber recurso para la organización que le pueda permitir seguir funcionando. Entonces, en este equilibrio, la política de dividendos a mí me debe permitir elegir entre tres tipos de políticas según la madurez y la estabilidad de la organización. Una de esas políticas es la política constante o estable, ¿sale? La política constante nos habla de que la empresa va a pagar un dividendo o una ganancia fija por cada acción cada año, ¿sale? No importa si las ganancias suben o bajan, vas a tener un monto específico por cada acción. Este tipo de política constante la entienden empresas grandes y maduras como lo es Coca-Cola o en servicios públicos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabes qué? Vas a invertir en mis acciones, yo te voy a pagar 2 pesos anuales por cada acción que tengas. ¿Ok? No importa si yo tuve ganancias de 10,000 pesos, yo a ti te voy a dar 2 pesos. No importa que yo tenga ganancias de 2 pesos, yo te voy a pagar 2 pesos, porque esa es la política que yo tengo por cada acción que tú tengas en mi organización. Así ganemos muchísimo, tú nada más vas a tener 2 pesos por acción. Y así no gane nada, tú vas a tener 2 pesos por acción. ¿Sale? Esa es una política constante. ¿Qué otra política tengo dentro de las organizaciones? Bueno, tengo la política de razón de pago constante. Esto quiere decir que yo establezco un porcentaje fijo de las ganancias, ¿sí? Para que pueda yo repartirlo. Hace rato decía su compañera Yulisa, yo me puse un sueldo, ¿no? Si no lo vemos como un sueldo y lo vemos como la parte de una política de razón de pago, a lo mejor ella dijo, yo de lo que gane, siempre me voy a estar quedando con el 30%, ¿sale? Si ella ganaba 1,000 pesos, ella sabía que se quedaba con 300 pesos. Si ella ganaba 2,000 pesos, sabía que se quedaba con 600 pesos. Pero si ella ganaba 500 pesos, ella sabía que se quedaba nada más con 150 pesos, ¿sí? Si ganaba mucho, pues tenía mucha ganancia. Si ganaba poco, pues tenía poca ganancia, porque estaba establecido un porcentaje específico de ese razón de pago, ¿sí? Y la tercera política es la política residual. La política residual es que las empresas primero van a financiar todos sus proyectos, todas las inversiones que tengan rentables, crecimiento, expansión, todas estas cuestiones las va primero a pagar todo eso y después, si sobra, va a repartirlo como un dividendo. Si no sobra, pues entonces ya no reparte nada, ¿ok? Esto va más o menos como de la mano con los famosos repartos de utilidades, ¿ok? Si la empresa, después de que tuvo ciertas utilidades en la organización y empezó a financiar todos los proyectos que tenía, las inversiones, etcétera, etcétera, y todavía le quedan 1,000 pesos, bueno, pues esos 1,000 pesos los reparto entre mis socios. Pero si ya no quedó, me queden ceros, ¿sí? Pues entonces no va a repartir nada. Es la famosa política residual. Ojo, hay muchas organizaciones que ilegalmente hacen estas famosas financiamientos de políticas o de proyectos o de inversiones para que tengan ganancia cero
y a sus accionistas o en ese reparto de utilidades no le den nada a los demás, ¿ok? Desgraciadamente hay muchas organizaciones que sí lo hacen. Sin embargo, en las políticas precisamente, ¿sí? En nuestras políticas de dividendos, tenemos estas tres figuras en las cuales nosotros debemos poner atención y debemos trabajar. Para cada una de ellas también hay una pequeña formulita. Para la razón de que son las razones financieras, pero en este caso aplicada al pago de dividendos. Para la razón de pago de dividendos, mi fórmula va a medir el porcentaje de las ganancias netas totales que se destinan al pago de dividendos. Entonces, mi razón va a ser dividendos totales entre la utilidad neta. ¿Sale? Cuando yo trabajo con el dividendo por acción, son mis dividendos totales, ese dinero que me quedó ya después de todo, entre el número de acciones en circulación. ¿Ok? Y es la cantidad de dinero en efectivo que va a recibir el dueño por cada acción en circulación. Y tengo la razón de rendimiento por dividendo, que me va a permitir la rentabilidad que tiene este dividendo respecto al precio de la acción. Este se utiliza mucho en la bolsa. A veces nosotros tenemos el precio de una acción en, como se los decía, en 2 pesos, pero la organización tiene que su el rendimiento es de 5 pesos. Esto quiere decir que el rendimiento está mucho por más arriba de lo que está su valor de esa acción. Y entonces muchas personas dicen, ah, bueno, mi inversión fue fructífera. Caso contrario, que si las acciones están en 1 peso, ¿sí? En 2 pesos, pero la rentabilidad está en 1 peso, quiere decir que la acción que yo tengo en mi organización está sobrevalorada, ¿ok? Entonces, también debemos aplicar estas razones financieras en la organización para saber las razones de políticas de dividendos. ¿Para qué me sirve finalmente entonces saber acerca de las políticas de dividendos? Pues me van a servir para tres cosas básicas. La primera de ellas es, porque aunque parezca tonto, para mantener felices a los inversionistas. Me va a permitir definir de qué manera voy a premiar a mis socios con dinero en efectivo de lo que mi empresa está ganando. Y eso la hace más atractiva para que puedan reinvertir capital, para que le puedan meter más dinero al capital y obviamente van a tener mucho mayor ganancia, pero también me va a permitir crecer y estar dentro de la competencia como una empresa mucho más fuerte. ¿Sale? Y eso me lleva a la segunda política de dividendos, asegurar el crecimiento del negocio. Si yo tengo felices a mis inversionistas y ellos quieren volver a invertir dinero, pues obviamente esto me va a permitir decidir cuánto dinero de estas ganancias voy a guardar y a retener para comprar maquinaria que me permita mucho mayor producción o menos costos, para poder tener inventario, para poder hacer mucho más productos, o me va a permitir crecer en la organización, hacer una segunda sucursal o poder ser una transnacional, etcétera, etcétera. Eso me va a permitir asegurar un crecimiento a cierto tiempo en mi organización, porque sé que estoy destinando cierta ganancia para ello. Y sobre todo, la tercera situación que me sirven las políticas de dividendos es señales de estabilidad en el mercado. Cuando un negocio es predecible y saludable, eleva el valor de sus acciones y la reputación es muy buena de mi organización. Si yo estoy manteniendo ganancias, si yo estoy manteniendo un buen nivel de recuperación de mi dinero, pues obviamente mi organización se convierte en una organización que todos reconocen como una organización que tiene eh, pues esas ganancias y que dentro del mercado se está manteniendo en el top, ¿ok? Eso le va a permitir a mi organización a que pueda crecer y sea estable ante la competencia. Cuando yo tengo la capacidad de reinvertir, han visto, por ejemplo,
ADO, estas empresas ADO. ADO cada 6 años está reinvirtiendo en autobuses nuevos. Así los autobuses estén buenos, siempre tiene una política de reinversión de sus ganancias en autobuses nuevos. Y entonces tú sabes que te vas a subir a un autobús de la línea ADO y que sabes que es un autobús relativamente nuevo, que no tiene más de 6 años el modelo. Y eso te da la seguridad a ti porque sabes que estás viajando en un autobús, pues seguro, ¿no? Que ya no te estás subiendo en esos autobuses que pues realmente se están cayendo nada más con el avanzar, ¿no? Entonces, esto le permite a este tipo de empresas darle la seguridad a sus clientes que saben que van y compran un boleto, pero que van a viajar seguros, ¿ok? Bien, en pocas palabras, el saber de las políticas de dividendos me va a permitir tener un equilibrio entre las ganancias y el dinero que necesito yo guardar para que siga yo creciendo. ¿Sale? Y finalmente, cuando hablo en todo este margen de financiamiento, de saber la deuda, su apalancamiento, de poder tener buenas políticas de dividendos, yo tengo que trabajar sobre un financiamiento empresarial. No es lo mismo todos los temas que vimos anteriormente, porque es un análisis en lo micro, porque cuando yo hablo de un financiamiento empresarial, hablo de que yo pueda tener recursos en mi empresa para iniciar operaciones, para mantenerme, ¿sí? Pero necesito recuperar las dos visiones que vimos al principio. ¿Lo voy a hacer con fondos propios o lo voy a hacer con fondos ajenos? Pero aunque lo vuelva yo a repetir, si lo voy a buscar con lo propio o con lo ajeno, yo debo saber que la diferencia de un financiamiento empresarial se va a calcular sabiendo la necesidad neta del financiamiento y lo que me va a permitir impactar en mi organización, ¿sale? Porque no es lo mismo decir, bueno, pues voy a pedir financiamiento. ¿Y cuánto? Pues yo le calculo que con 1 millón de pesos está bien. ¿Le calculas? ¿Lo adivinas? ¿O realmente hiciste un análisis de la necesidad neta de financiamiento? Para eso es el financiamiento empresarial, porque necesito saber de manera exacta cuánto es lo que yo necesito endeudarme en mi organización. No es nada más de decir, pues voy a pedir tanto, porque pues así se ve bonito. Y si me prestan 5 pesos, si me prestan 10, pero nomás necesito 5, pues ya agarro los 10. Pues si me están dando 10, pues ya los agarro. No. La necesidad neta de financiamiento debe de ir a tres diferentes métricas. La primera, la primera es a través de las necesidades por un déficit de caja. Antes de pedir el dinero en la organización, debo calcular cuánto me falta. Como se los decía, no es decir, pues yo necesitaba 5 aproximadamente y me dan 10, pues agarro los 10. No, necesito saber cuánto es lo que realmente necesito. Necesidad de financiamiento. Es mi inversión total requerida. Imagínense que voy a comprar eh, una maquinaria que me sale en 100,000 pesos. ¿Sale? Necesidad de financiamiento es igual inversión total requerida, que es 100,000 pesos, menos el capital propio disponible. Pues de esos 100,000 pesos yo nada más tengo 30,000 pesos. Entonces, ¿cuál es mi necesidad de financiamiento? Los 100,000 que necesito, menos los 30,000 que tengo, yo necesito solamente financiarme 70,000 pesos. No los 100,000, solamente 70,000 pesos. Entonces, lo primero que debo saber es la necesidad de financiamiento. No me voy a aventar al más o menos en el
pues ya si me dan todo, agarro todo. No. ¿Cuánto es lo que realmente necesito yo? ¿Cuánto me cuesta y cuánto es lo que tengo? Y la diferencia es lo que realmente necesito financiar, ni más ni menos. Y para eso, el segundo paso es mi costo total del financiamiento. Si yo voy a pedir el préstamo, también debo considerar otros factores que no nada más es la tasa de interés de lo que me están pidiendo del financiamiento. Debo sumar las comisiones, los seguros y obtener el costo financiero real. ¿Quiénes de ustedes han ido a la agencia de autos y dicen, ah, yo tengo 100,000 pesos, voy a dar de enganche 100,000 pesos? Y ustedes dicen, pues son 100,000 pesos, el carro vale 250,000, me van a financiar 150,000 a una tasa anual del 10%, son otros 15,000 pesos anuales a 4 años, son 60,000 de intereses, más 150,000 que me van a financiar, yo le voy a terminar pagando a la financiera 210,000 pesos. Ah, está bien. Y cuando se dan cuenta, van a ustedes a hacer su contrato y resulta que les están cobrando la comisión por apertura del crédito. Y entonces de esos 100,000 pesos, nada más les cobran la comisión por apertura 10,000. Ya nada más son 90. Pero también necesitan el seguro por fallecimiento o porque se queden sin trabajo y el seguro les sale en otros 5,000 pesos. Ya tu enganche que tú pensabas dar de 100,000 pesos, ya no es de 100,000, ya nada más es de 85,000 pesos. Entonces, hay que saber el costo total del financiamiento. Y para esto es que necesitamos nosotros saber cuánto es de esas comisiones, cuánto es de los seguros, para saber el costo financiero real que yo voy a tener al pedir un financiamiento, ¿ok? Y son cosas que desgraciadamente se nos van y que hacemos cuentas muy generales, como la que les acabo de explicar, de pues, tanto de interés y yo voy a dar tanto, pues nomás me financian y resulta que no me van a financiar 150,000, sino me van a financiar 165,000 pesos. Y ustedes saben que 15,000 pesos más a 4 años, pues se elevan otros mínimo otros 10,000 pesos más, ¿ok? Entonces, necesitamos conocer primero cuánto es lo que necesito financiar y de eso que me van a financiar, hay un extra, voy a tener comisiones, voy a pagar un seguro, ¿qué otras cosas me estás cobrando aparte para poder financiarme? Y finalmente, mi capacidad de pago. Yo ya sé cuánto necesito, ya sé en cuánto me va a costar en su totalidad, pero necesito evaluar mi capacidad de pago. Necesito medir si el financiamiento que estoy pidiendo no va a ahogar mi negocio, no me va a llevar a la quiebra. Si realmente lo que estoy pidiendo me va a servir para que mi negocio crezca, para que mi negocio prospere, y si saber si después de pagar esto que voy a pedir de financiamiento, todavía voy a tener un poco de ganancia, o todo lo que voy a estar vendiendo y todo lo que voy a tener de ingreso se me va a ir en pagar la deuda. Imagínense que mi deuda es a 10 años y nada más tengo la capacidad para pagar la deuda, pues voy a estar 10 años nomás trabajando para pagar lo que debo y no tener la capacidad de tener un poco de utilidad. Entonces, necesito saber a través de la fórmula que está en la pizarra si yo tengo la capacidad de mi utilidad, ¿sí? La pagar de esa utilidad, cuánto se me va a ir a mi capital y a los intereses. Y si me va a quedar un dinero extra para que pueda yo tener la famosa también rentabilidad de mi organización. ¿Ok? Bien, finalmente, finalmente, para poder concluir la sesión del día de hoy, cuando nosotros hablamos
de tener conocimiento sobre las finanzas de los activos de mi organización. Hay que recordar que los activos son todos esos bienes y esos derechos que me van a permitir generar riqueza en mi organización y son todos aquellos bienes y derechos que me van a permitir eh, hacer todo, tener la capacidad de pagar todas mis deudas y obligaciones. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a conocer sobre razones financieras, sobre tener la capacidad de analizar el capital, sobre tener la capacidad de analizar mi nivel de endeudamiento, si puedo tener la capacidad de financiarme, eh, cuando yo empiezo a conocer de esto, a mí me va a permitir asegurar que mi negocio tenga un futuro, porque entonces voy a poder planificar inversiones a largo plazo que van a permitir que sostenga yo las operaciones de mi organización, ¿sí? No quiere decir que nada más me voy a financiar como se los decía hace un momento. Pues sí, tengo el dinero, pero ¿de qué me sirve que tengo el dinero ahorita si durante el tiempo que voy a tener ese financiamiento no voy a tener ni un solo peso de ganancia? Entonces, nomás estoy trabajando para pagar lo que debo. ¿Qué me va a permitir también evitar pérdidas por obsolescencia? A veces pensamos que con comprar maquinaria, o como el caso de su compañera, que dice, no, pues voy a comprar más material, pues ya, no, hombre, le reinvertí al inventario, a mis materias primas. No, porque o creamos muchas mermas o compramos cosas que se me van a empezar a depreciar y entonces yo tengo que empezar a depreciar mis equipos y empiezo a depreciarlos o son equipos que se empiezan a depreciar muy fácilmente, muy rápidamente, y cuando me doy cuenta, lo que compré ya no tiene valor para poder generar riqueza. Entonces, necesito saber que estas finanzas del activo me van a permitir saber que los activos que estoy comprando en realidad me van a estar generando una riqueza o me están sirviendo para generar una riqueza. Y eso me va a llevar a que sea rentable mi organización, maximizar la rentabilidad del dinero que yo tengo. El financiarme lo tengo que llevar de la mano con maximizar la rentabilidad de mi organización. Si lo que yo tengo me va a generar esas ganancias, si lo que yo voy a comprar de verdad se justifica su compra, si lo que yo voy a adquirir realmente justifica el espacio que va a estar ocupando en mi organización. Finalmente, el conocer sobre las finanzas del activo les va a permitir a ustedes la capacidad de tomar decisiones conociendo la esencia de la organización, que aunque no tengan o no sean contadoras, no sean contadores, ¿sí? Con el simple hecho de tener la información financiera de una organización, ustedes pueden aplicar estas fórmulas, pueden aplicar estos razonamientos y que les puedan dar la capacidad a ustedes de tomar decisiones o de informar a quien va a tomar las decisiones si lo que están haciendo en materia de financiamiento realmente le va a producir una riqueza a largo plazo a su organización. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el día de hoy se les transmite a través sobre las finanzas del activo no circulante. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? Todo es bienvenido. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias, doctor. No, no, de mi parte no me hizo recordar nada más. Eh, eh, Luego, cuando emprendemos, desgraciadamente, eh, no consideramos todas estas, todos estos elementos, ¿no? Si no los conocemos o se nos olvidan al paso del tiempo por no estarlos utilizando periódicamente, pues se nos van. Pero les digo, todo esto que hoy vimos, no es necesario ponerlo en una empresa, en algo de emprender. Pues con el simple hecho de saber si vamos a tener liquidez al final de la quincena con lo que nos pagan, si vamos a poder tener la capacidad de cuando yo pida un préstamo, la capacidad de pagarlo, cuánto es lo que realmente debo de pedir de un préstamo, porque luego se nos hace bien bonito que necesito 5 pesos y me dan 10, ahí voy a agarrar los 10, ¿no? Y no sé en realidad cuánto es lo que voy a terminar pagando al final.
No sé si realmente, como se los decía en el caso de un coche, yo voy bien contento que voy a dar 100,000 de enganche y resulta que no, porque me empiezan a quitar un montón de cosas y mi enganche no era de 100, terminó siendo de 80. Entonces, necesitamos tener la capacidad de poder analizar toda esta información y poder llevarla a algo que sea real y que nos funcione en nuestra vida diaria y en las finanzas personales y de la organización. ¿Sale? Eh, para finalizar, yo solamente les voy a pedir la actividad para entregar. Es que busquen información financiera de una empresa en la web. Hay muchos estados financieros por ahí de empresas y les voy a pedir que apliquen las diapositivas. Se las paso obviamente a nuestra compañera de la red, para que se las dé a ustedes, para que apliquen estas pequeñas formulitas que vimos hoy en las diapositivas y puedan hacer un análisis de financiamiento de una organización cualquiera, ¿eh? No, tampoco se vayan a meter con empresas transnacionales porque se van a encontrar unas mega super cifras, ¿sí? Pero busquen cualquier empresa en la web y apliquen las fórmulas de la evaluación financiera, del costo de capital, de las políticas de dividendos y del financiamiento empresarial, las formulitas que se proyectaron aquí. Y después de eso, hagan una pequeña interpretación y una toma de decisiones al final, ¿sale? La interpretación es, como yo se los dije, pues tengo liquidez porque por cada peso que tengo en deuda, tengo 5 pesos para poder pagar. Esto quiere decir que pago un peso y me quedan 4 pesos para poder seguir trabajando, ¿no? Ese es el análisis que yo quiero que hagan. No quiero que me hagan un mega, rollo ahí. No, lo básico, que aprendan a identificar qué les está dando estos indicadores o estas razones financieras. ¿Sale? ¿A dónde me lo van a enviar? Bueno, pues me lo van a enviar igual a mi correo personal, está ahí. El asunto le van a poner actividad 2 IES y lo van a entregar a más tardar el día jueves 23 de julio antes de las 6 de la tarde. ¿Sale? Para el día jueves. Si por una u otra cosa no les da tiempo de entregármelo dentro de la fecha establecida, envíenmelo, pero envíenmelo, ¿sale? Y ya ahí en el cuerpo del correo me ponen, por favor, me retrasé por cuestión laboral, por cuestión personal, pero sí, por ahí pónganme la razón por la cual lo entregan fuera de el tiempo, ¿no? Lo considero, pero envíenmelo, porque luego ya no lo envían, entonces ni tarde ni nunca, ¿ok? Bien, no sé si tengan algún comentario. No, doctor, de mi parte no, gracias. De Gracias, mi parte no, gracias. doctor, gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Doctor. Gracias. Gracias, Guadalupe. Bueno, pues yo les agradezco la presencia el día de hoy. Agradezco como siempre a mi compañera que está atrás de la pantalla ahí en la red. Gracias por su apoyo, gracias por apoyarnos con la tecnología el día de hoy. Está la actividad, se la voy a hacer llegar a los coordinadores para que les pueda hacer llegar las diapositivas, el material para ustedes, puedan tenerlo para trabajar y recordar. Y pues bueno, si no hay otro tema, yo les agradezco muchísimo su tiempo y su atención del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.